Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos al canal un lunes más. Gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los que siempre estáis ahí, los que habéis estado desde el principio, gracias a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo. Muchísimas gracias. Nos vamos con el autor que traigo hoy. Pues hoy traigo a un autor que ni siquiera se sabe que si existió o no. De esto voy a hablar al final del vídeo en las curiosidades, y que por tanto no se sabe dónde nació, aunque se barajan varios sitios. El autor que traigo hoy es Homero, del que se dice que era ciego, basándose en ciertas partes de su obra, en ciertos textos de su obra. Los sitios que luchan por ser la cuna de Homero son Quíos, Esmirna, Colofón, Rodas, Argos, Atenas, Pilos, Cuma e Ítaca. La tradición nos cuenta que parece ser que Homero fue el primer poeta de la antigua Grecia, y Heródoto nos dice que parece ser que Homero vivió 400 años antes que él. Y hay otros pues que dicen que no, que fue coetáneo de la guerra de Troya. Poco más sabemos de la vida de este autor. Parece ser que murió en Ios. El caso que poco sabemos de este hombre, y su nombre puede dar algunas pistas, porque Homero significa rehén, o lo que en este caso vendría a ser lo mismo, hijos de prisioneros de guerra. Podría ser que ahí estuvieran los orígenes de Homero, pero no se sabe nada más. Así que nos vamos con la obra que traigo de él. Pues hoy traigo la Ilíada, que nos cuenta los últimos 50 días de la guerra de Troya, antes de que entraran en la ciudad. Y es una novela bélica donde se ve cómo los dioses se entremezclan en asuntos de hombres, de mortales. Hace muchos años, yo leí la Odisea, y jamás me atreví con la Ilíada en ese instante. Ya hablaré de la Odisea el lunes que viene. Y bueno, pues no me atreví con la Ilíada porque me dijeron que era muy pesada. A ver, es un poco pesada, sobre todo cuando empiezan con los muertos, cómo caen los muertos en la batalla, porque de esto hay páginas y páginas y páginas, y es un muerto tras otro, y cómo lo matan y cómo... Entonces, es lo que es, hay que entenderlo, es una historia bélica, y eso sí se puede hacer más pesado, porque ahí me recordó mucho a cuando se está leyendo la Biblia, los ancestros de Cristo, o bien cuando se lee el Silmarillion, que es súper pesado. Pues esto en ese aspecto es igual. Luego tampoco, es verdad, me ha ayudado lo que son la letra. La letra lo puse en un short cuando lo estaba leyendo hace ya un tiempo. Fijaros qué letra. Es que esto debería estar prohibido hacerlo, porque es que una se deja los ojos ahí. Yo mi vista, tengo gafas, pero afortunadamente mi vista es buena, no es tan mala como debería ser. Me quito las gafas y no veo tres en un burro, eso es verdad. Pero la letra esta no ayuda tampoco a que la lectura sea más ligera. ¿En qué le encuentro yo el valor a esta obra? Pues que siendo una obra bélica, tenemos unas 270 páginas en esta edición hablando únicamente de batallas. Y yo también digo una cosa, es que para hacer esto tienes que tener muchísima dialéctica, tienes que tener muchísimas salidas y tienes que tener muchísima labia, o en este caso dedos, porque es muy difícil escribir una obra completa solamente de guerras y batallas, y que pueda ser leída y que sea más o menos llevadera. A mí
A ver, lo pasé peor con el Silmarillion que con la Ilíada, ya lo digo. El Silmarillion para mí es infumable, es horroroso. Si te gusta la literatura bélica, esta es tu lectura, porque es que además da muchísimos detalles sobre las batallas, sobre las muertes, y también nos explica la rencilla que hay entre los dioses por favorecer a un bando o a otro. Y también explica el enfado monumental de Aquiles cuando Agamenón le quita a Briseida. El enfado de Aquiles es terrible y decide retirarse de la batalla hasta que no se le reconozca la injusticia que se ha hecho con él en ese aspecto. Todo eso se explica aquí. Y una cosita que voy a comentar. No esperéis encontrar aquí la historia de Paris y Helena, porque no aparece, porque esto ya digo son los últimos 50 días de la guerra de Troya. Sabéis que la guerra de Troya duró 10 años, entonces este es los últimos 50 días. Con lo cual la historia de Helena y Paris no aparece aquí y tampoco aparece la toma de Troya con el caballo de Troya. Esa historia tampoco se cuenta, no esperéis encontrar ninguna de esas dos historias. Me encantó una de las escenas bélicas que hay, me encantó, que fue cómo se pelean por el cadáver de Patroclo, el amigo de Aquiles, y cómo los dos bandos se pelean por recuperar el cuerpo del campo de batalla. Unos, los troyanos, porque lo quieren como trofeo, y los otros porque lo quieren para honrarlo. Y una cosa que me asombró mucho fue la forma que tienen de hablar los enemigos sobre el otro bando, ¿no? Porque sí es cierto que se insultan y tal, pero luego se reconocen el valor, se reconocen la gallardía, se reconocen la valentía y se autorreconocen también el miedo que sienten ante el enemigo. Y eso para mí yo creo que es muy importante, sobre todo en los tiempos que corremos, en nuestras batallas políticas, ¿no? Como da igual como sea tu contrincante, no le vas a reconocer nada, lo vas a dejar por los suelos, lo vas a pisotear si puedes y lo vas a deshonrar y lo vas a vejar, no vas a reconocerle ni esto. Y eso también pasa muchas veces cuando tenemos una disputa con alguien, no somos capaces de reconocer las cosas buenas que tienen nuestros enemigos, entre comillas. Entonces yo creo que eso es la educación, en cierta forma, hay varias formas de educación, esta es la educación también que nos falta. Y eso al final va en nuestro detrimento, porque al no ser capaces de reconocer valentía en el adversario, que puedes ser capaz de buenas obras en el adversario, de gestos de honradez y de magnanimidad, o incluso ya digo de valentía, eso va en nuestro detrimento, porque solemos infravalorarlo. Y al infravalorar a alguien, lo que consigues es hacerte más débil, bajar tus defensas y hacerte más débil. Entonces yo creo que esa forma de cómo los enemigos se trataban unos a otros, que se hacían perrerías, pero de reconocerse el valor, a mí eso me ha gustado muchísimo. Y una parte que se me pusieron los vellos de punta y se me saltaron las lágrimas fue la escena donde Príamo, el padre de Héctor, acude a Aquiles para rogarle que le devuelva el cuerpo de su hijo. Después de todo lo que Aquiles ha pasado, con el estrés de la muerte de Patroclo, que no ha querido demostrar, ha llorado y tal, pero no, la rabia le podía, cuando de repente los dos enemigos se encuentran, el padre de Héctor y Aquiles, esa escena donde el padre de Héctor le suplica por el cuerpo de Héctor y Aquiles se derrumba llorando ante su enemigo y terminan abrazándose. Esa escena vale oro. Esa escena descrita aquí es oro puro.
En contraposición a esa escena tenemos la lucha entre Héctor y Aquiles, que a mí me pareció ridícula, persiguiéndose como si fueran niños en un patio de colegio sin querer enfrentarse. Menos mal que Homero se le encendió la bombilla y al final hay una lucha bastante honorable entre Héctor y Aquiles, que la escena esa de estar corriendo uno detrás de otro para herirse, generalmente Héctor huyendo y Aquiles detrás de él, pero ya digo, y Héctor escondiéndose, me parece que no le hace honor al comportamiento de Héctor. No me gustó nada ese pasaje de la obra. Y hay cosas que yo me esperaba que se contaran aquí, como es lo del caballo de Troya, la muerte de Aquiles, que no se cuentan. La huida de Helena y Paris, que no se cuentan. Eso se cuenta por encima en la Odisea. Así que ya hablaré de esto más adelante. En la cultura popular nos han presentado a un Paris y una Helena muy enamorados. Es lo que piensa todo el mundo que no se ha leído la Ilíada ni la Odisea, o no se ha leído la Ilíada. Generalmente creemos que Paris y Helena eran una pareja súper enamorada, una especie de Romeo y Julieta de amor imposible, que enfrentan incluso a más de 2 reinos por una mujer, ¿no? Pues parece ser que no era así. Y de hecho aquí Homero lo deja claro. Hay distintas teorías sobre el rapto de Helena. Nos dicen que se fue, que es lo que conocemos todo el mundo, que se fue con Paris porque se enamoró de él. Otros dicen que se fue con Paris porque fue confundida por los dioses y entonces digamos que estaba enajenada por los dioses. Eso es muy típico, ¿no? Echarle la culpa de nuestras malas acciones o de nuestros errores a los dioses en su momento y hoy en día al diablo. El diablo me hizo hacer aquello, ¿no? Bueno, pues las cosas han cambiado poco. Y la que más me ha asombrado, que yo no la sabía, fue que posiblemente Paris raptara a Helena en contra de su voluntad. De esto voy a hablar también un poquito en la Odisea. ¿Qué ocurre cuando se lee a Homero? Homero es de la teoría de que los dioses confundieron a Helena, que se fue con Paris porque la enajenaron, y que cuando esa enajenación va pasando, Helena de hecho hay dos veces en la obra que tiene muy poco respeto hacia Paris, es como si la enajenación se le estuviera pasando. Una de ellas es cuando se entera de que su marido pues va a luchar con Paris por ella, y entonces de repente siente ese nuevo amor por Menelao y lo echa de menos a su marido. De hecho, página 81, me asombró muchísimo porque lo que dice es: Alejandro y Menelao, caro a Marte, lucharán por ti con ingentes lanzas, y el que venza te llamará su amada esposa. Era Menelao contra Paris. Es que a Paris también se le llama Alejandro. Eso se lo dice Atenea a Helena. Cuando así hubo hablado, le infundió en el corazón dulce deseo de su anterior marido, de su ciudad y de sus padres. Y Helena salió al momento de la habitación cubierta con blanco velo, derramando tiernas lágrimas, sin que fuera sola, pues la acompañaban 2 doncellas. Es decir, de repente echa de menos a su esposo. Pero es que hay otro texto, en la página 81 de esta edición, donde tiene un desprecio hacia Paris total. Cuando habla con Héctor, está hablando con Héctor, con Paris delante, y le dice: debió tocarme ser esposa de un varón más fuerte, a quien dolieran la indignación y los reproches de los hombres. Por Paris, ni tiene firmeza de ánimo, ni lo tendrá nunca, y creo que recogerá el debido fruto. Aún que en aquella época una mujer, tal y como era la sociedad, dijera esto de un hombre que se supone que ama, yo lo veo muy fuerte, porque lo hace de menos y lo hace
Entonces, el romance de Helena y Paris parece ser, según Homero, ni fue romance, ni fue idílico, ni aguantó los 10 años de guerra, ni el tiempo. Como curiosidad, pues fijaros, es que se piensa que el canto 10 es de una autoría distinta, no de Homero, pero se discute que incluso esta obra y la Odisea sean de Homero. De hecho, no se sabe ni siquiera si Homero fue un personaje real o fue un personaje inventado, y realmente lo que son la Odisea y la Ilíada pues son autoría de distintos poetas. Hasta ahí llegamos de no saber nada de Homero. Así que, ratoncillo, si habéis llegado hasta aquí, por favor, antes de iros, dejadme el like, suscribíos, que es gratuito, no perdéis nada. Dadle a la campanita para estar avisado de todo lo que voy subiendo. Nos vemos aquí el lunes que viene. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.